Comenzó el año con el caso de la muerte que tuvimos, donde hubieron involucrados chicos jugadores de rugby a inicio de año, y ahora con esto donde se vuelve a revolver el tema de ciertos valores que al menos pregona positivamente este deporte, y que por otro lado, con las declaraciones o los tuits viejos de los jugadores de la selección de rugby de los Pumas, contradicen a esto. Lo tenemos a Fernando Sacone. Él es psicólogo deportivo, autor del programa de entrenamiento mental para el sistema de alto rendimiento de la Unión Argentina de Rugby y entre muchas cosas más, exjugador también de rugby. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho gusto, encantado. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por este minuto. Sabemos que estás corriendo un poco tu agenda. Queremos un poco tu visión como jugador, como persona cercana a la actividad del rugby. Los valores que uno siempre ve en el deporte del rugby son como positivos. Inclusión, todos cuentan, unido y compañerismo. Y de repente aparecen estos casos que puede ser o terminar estigmatizando o no, o hay algo ahí que todavía tiene que trabajar el rugby. No, evidentemente que hay algo que tiene que trabajar el rugby. Con respecto a los valores, el rugby no puede apropiarse. Yo creo que si hay algún tipo de algo desfavorable en esta disciplina deportiva, es como que el rugby se ha apropiado de estos valores que en realidad no son valores del rugby, sino de todas las disciplinas deportivas y del ser humano. Siempre se ha predicado el rugby como escuela de vida, cuestión que me parece perfecta, pero la realidad es otra. Obviamente el dualismo del ser humano está en todos lados, en el deporte, en el trabajo, en la política, en la familia. Así que sí, evidentemente tenemos que trabajar muchas cosas internamente desde el rugby. De hecho, se están trabajando. Se han negado muchas cuestiones. Hemos sabido que esto que aconteció en el verano fue lamentablemente una eclosión de muchas cosas que se escondían debajo de la alfombra. Y bueno, y el rugby las está trabajando tal vez a destiempo, tal vez tendría que haberlo prevenido, pero bueno, así como surgen estas cuestiones oscuras, también cuenta con muchas cosas favorables, como sabemos, ¿no? El rugby social, la reinserción. Fernando, vos has trabajado con la Unión Argentina de Rugby, para que un seleccionado, ¿no? En este caso el de los Pumas, cuyo capitán, ¿no?, es una figura emblemática dentro de un equipo, reciba este tipo de sanción, que sea separado del equipo, junto con otros dos compañeros, ¿impacta, digamos, a nivel grupo? Y por supuesto impacta, por supuesto, porque esto fue un baldazo de agua fría. Yo siempre digo que el rugby, como cualquier otro deporte, debe ser una herramienta transformadora, y de hecho estos muchachos pueden haber tenido un antecedente revoltoso, haber dicho cosas que ni siquiera sé si las sentían o no, por su pasado adolescente. Algunos me dicen, no, pero a los 18 años no sos adolescente. Y vos puedes ser adolescente de ideas. El ser humano, muchos maduran tarde, otros no maduran, otros temprano, otros no maduran nunca. Y bueno, el adulto, uno puede decir recién, no lo digo yo, las neurociencias, que el cerebro humano recién está maduro a los 20 años o predispuesto a estar maduro a los 20 años, y eso no quiere decir nada. Esta gente ha tenido un gran cambio, lo que hayan dicho en el pasado no representa a la gente que son hoy. Yo los conozco personalmente, he trabajado con ellos. Y bueno, es lamentable. Yo creo que se ha buscado destruir un poco la imagen de este deporte. Es llamativo que después del éxito que han tenido contra los All Blacks, que fue una muestra clara de adversidad, del trabajo en equipo, de haber trabajado durante toda esta pandemia, que fue algo que a cualquier otro equipo lo hubiera destruido. Ellos se sobrepusieron a toda esta adversidad y han logrado lo que lograron. Y es llamativo que justo ahora hayan querido destrozar esta imagen. Yo obviamente veo trasfondos políticos dentro de esto, lamentablemente, más allá del color político al que
uno pueda pertenecer o pretender pertenecer o estar de acuerdo. Yo creo que esto de la grieta es un negocio para muchos pocos y para muchos y un ocaso para muchos otros. Lamentablemente están inmersos toda la política, la sociedad está enfrentada, el rugby no está exento, el deporte no está exento. Y bueno, obtenemos lo que obtenemos, somos un reflejo de nuestra dirigencia. Creo que la dirigencia de la UAR se ha visto presionada por todos estos hechos. Creo que el rugby se ha profesionalizado, de pasar de ser un deporte amateur, que esto también tuvo mucho que ver, no se tomaron prevenciones con respecto a un montón de cosas. Fernando. Decía en una nota que hay un tema fundamental, cuando uno es un empleador y toma a un empleado, lo primero que hace es conocer su currículum, ¿no? Y bueno, acá nombraron capitán a alguien que supuestamente lo tenían como una imagen de capitán, de líder, y ahora se dan cuenta de que antes tuvo algunas cuestiones del pasado desfavorables. Esto me parece que no es una responsabilidad del jugador, ¿no? Das a entender que hay habría una intencionalidad, hablas de grieta. Esto podría ser, digamos, una versión de la grieta social, con algunos ribetes que pueden impactar en lo político. Es como también estigmatizar de alguna manera o generar un estereotipo, con el estereotipo que se construye en torno a los rugbyistas, de pertenencia a una clase social y un alineamiento a cierta idea política. Totalmente, porque el rugby ha dejado de ser un deporte de élite hace muchos años. Esa es la realidad. Entonces, a mí me parece que sí, que esto fue después del homenaje que tuvo sabor a poco de Maradona, con el que concuerdo que tuvo sabor a poco, un homenaje por parte de los Pumas que tendría que haber sido algo mucho más importante, que no. Yo siempre digo, estos chicos que ahora tienen 25 años, en el 86 no habían nacido. Lo que representa Maradona para nosotros, para la gente de nuestra generación, no es lo mismo que representa para ellos. Ellos no tuvieron la suerte de verlos jugar como tuvimos nosotros. Entonces, acá tendría que haber habido una bajada de línea con respecto al homenaje a hacer, pero no puede quedar en manos de estos muchachos. Creo que fue una situación de crisis y comunicacional que no se supo manejar muy bien por el lado de la dirigencia. Es más, había algunos periodistas del diario La Nación que hablaba, se lo extraña a Pichot y todo su equipo de comunicación posterior, que lo hubiera organizado de esta forma, porque creo que se va a revisar el pasado de estos jugadores, no con eso hay que exceptuarlo de lo que dijeron, sino porque el homenaje fue tibio, digamos, ¿no? Totalmente, el homenaje fue tibio. Lo que dijeron estos muchachos es una barbaridad. En su oportunidad tendría que haber sido condenado. Ahora una condena es extemporánea, esto es fuera de tiempo, no tiene ningún sentido. Yo lo que digo es que la adversidad la puedes hacer jugar de otra manera. Se podrían hacer campañas sobre la discriminación, sobre la violencia, en la que los mismos jugadores que son protagonistas de estos hechos del pasado puedan ser los primeros en hablar de este tema. Tantas cosas uno puede hacer para construir, en vez de separar, en vez de dar de baja a un jugador, ¿no? Porque acá la cuestión no es decir, bueno, esta persona actuó mal en su pasado afuera, ¿no? Acá es en cómo hacer para dar un ejemplo para la sociedad, para construir realmente. Esto de lo que pasó con Maradona, evidentemente fue un velorio desorganizado, mal hecho, en el que se lo cuestionaba el gobierno, y bueno, creo que esto es una cortina de humo. O sea, yo no tengo duda. No Fernando, estoy diciendo que el rugby no tenga que revisar un montón de cosas en relación al machismo, en relación a la discriminación, en relación a muchísimas cuestiones, insisto, en las que se están trabajando y estamos trabajando. Pero me parece que esto es realmente han hecho explotar una bomba con otra finalidad. Bien, Fernando, la última, ya así te liberamos. ¿Qué crees que va a pasar a futuro, ¿no? Porque el equipo seguramente está muy sentido, perdió 3 jugadores, perdió el capitán, tiene un partido cerca con Australia, estaba jugando un torneo donde por primera vez en la historia le ganaron a los All Blacks, y por otro lado, ¿qué es lo que va a pasar a nivel unión de rugby en cuanto al trabajo a futuro para tratar de corregir esto? Y bueno, solo Dios sabe. Acá las diferentes uniones del país están pidiéndole a los dirigentes de la Unión Argentina de Rugby que revean la decisión.
Yo creo que valdría la pena sentarse a conversar, todos los que son protagonistas directos de este acontecimiento, hablo de dirigentes, hablo de staff de entrenadores, de jugadores, y vuelvo a repetir, que cada uno se ponga los zapatos del otro, que cada uno, el jugador sepa a las presiones que está sometido el dirigente, de acuerdo al rol que encarna, que los mismos dirigentes sepan las presiones a las que están expuestos los jugadores y los entrenadores, y bueno, que lleguen a un consenso. Creo que esto es justamente unión, el trabajo en equipo. Siempre los Pumas fueron ejemplo de eso. Y bueno, esperemos que puedan revertir esta situación, ¿no? Que de la única manera, yo siempre digo, lo importante no es el conflicto, no es que no haya conflicto, sino que lo importante es que haya espíritu de reconciliación, porque el conflicto es un motor que acciona. Y no se puede esconder la mugre debajo de la alfombra. Puede ser un motor que acciona y se puede llegar a sacar algo muy positivo de todo esto, aunque hoy no parezca. Así que se tratará de dialogar y bueno, espero que tengan la madurez necesaria como para sentarse a dialogar y que se den cuenta que acá no está en juego solamente la unión, un plantel o un staff, sino que está en juego la unión de todos los argentinos por lo que un seleccionado representa, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. No, por favor, un gustazo. Muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Interesante, Bueno. Gustavo, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Volvemos a la primera parte, digamos. Disculpa que te interrumpa. Sí. Vino el tsunami,